El mensajero, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Malaquías 2:7. Un sacerdote, de acuerdo a la Biblia, es un mensajero de Dios. La palabra mensajero puede implicar como apóstol, embajador, ministro, misionero, atalaya, discípulo, enviado, predicador, profeta, evangelista y pastor. Aunque todos estos oficios dentro del Evangelio, pero todos están dentro del cuadro del sacerdocio. Por lo tanto, son mensajeros los que han sido perfeccionados para la obra del ministerio. Efesios 4:11-12. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio estaba limitado solo a una de las tribus de Israel, a Leví. En el Nuevo Testamento nos enseña que todos los creyentes son sacerdotes, compartiendo la actividad sacerdotal de Cristo, llevando el Evangelio a las almas y trayendo a las almas a Cristo. Efesios 2:18, Primera de Pedro 2:5-9, Apocalipsis 1:5-6 y otras citas más. La tribu de Leví proviene del tercer hijo de Jacobo y Lea. El nombre Leví significa unido. De dicha tribu Dios tomó a Aarón para el sacerdocio, y para el trabajo de todo el ministerio tenía que ser levita. En el nuevo pacto Dios tomó a la tribu de Judá, de la cual viene nuestro Señor Jesucristo, y sumo sacerdote eterno. Así lo afirmó el apóstol Pablo diciendo: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Hebreos 7:12-14. Y en cuanto que Dios escogió a Judá para el nuevo pacto, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Este es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Los vientos y ministros se refiere a ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:13-14. De hecho, la palabra ángel significa mensajero, pero también un pastor, un enviado, un misionero, un evangelista y quien sea que lleve y predique el mensaje verdadero de la doctrina de Cristo y que tenga como ancla de su fundamento la paz y la santidad, es un mensajero de Dios. En el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que ser santo en todos sus hábitos de vivir. Lo que consagraba a un buen sacerdote era su santidad. Éxodo 29:4-9 y Levítico 29:30, 28:36 y Levítico 11:4-6. En el nuevo pacto, esto es, en el Evangelio, Dios exige santidad absoluta, tanto que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Y otra vez, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. El sacerdote que deshonraba su ministerio solo quedaba para portero. Ezequiel 44:10-14. Oh Dios, ¿qué tantos porteros habrían hoy? Amado, Dios exigió, exige y seguirá exigiendo santidad y fidelidad de sus mensajeros del Evangelio. El apóstol Pablo exhorta a los mensajeros del Evangelio como sigue: así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:1-2. Los siervos del Señor deben amar, desear y guardar la sabiduría que viene de Dios, y ésta viene por medio del temor al Señor. Así está escrito: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. El texto inicial que tenemos, que nos dice que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová. Estos verdaderos mensajeros y fieles obreros de Dios siempre han escaseado, aún en los días del ministerio terrenal de Cristo. Eran escasos, por lo cual Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:37-38.
Por cierto, hoy en día hay muchos sacerdotes que no han entendido y no obedecen a la exigencia de Cristo hacia sus sacerdotes mensajeros. No guardan la sabiduría que viene de Dios, ni practican la santidad. Y esto provoca la gran escasez de verdaderos y fieles mensajeros de Dios. Y de estos son los que dicen en sus congregaciones: no me miren a mí, miren al Señor. Si ustedes miran a mí, decaerá en su fe. Y aún de los púlpitos se proclaman pecadores diciendo: si somos todos pecadores. Todo esto es la evidencia y la falta del temor a Dios, a la falta de sabiduría, evidencia a la falta de responsabilidad por la obra de Cristo y de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Número 1. El pueblo debe mirar en los responsables, porque ellos están por ejemplo de los demás. Pablo enseña diciendo: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito 2, 7, 8. A Timoteo se le dijo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo 4, 5. Y otra vez: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Muy diferente de lo que se dice hoy: no miren a mí. Número 2. El mensajero de Dios no puede ser pecador ni proclamarse pecador. Hay quienes, para justificar que somos todos pecadores, citan Primera de Juan 1, 8 al 10. Aquí está el texto: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amado, tratemos de comprender, no es lo mismo tener pecado que practicar el pecado. Si podemos captar el verso siguiente, cuál es la demanda de Dios, y leemos como sigue: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. He de notar que dice: si hubierais pecado. Es comprensible que la frase se refiere a algo aisladamente: si hubierais, y no dice cuando pequéis, que esto hablaría claro de una práctica. El apóstol Juan dijo: el que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3, 8 al 10. El ciego de nacimiento en Jerusalén tenía bien claro los preceptos de la ley de Moisés, de que Dios no oye a los pecadores, pero también sabía que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. San Juan 9, 31. El apóstol Pedro ordenó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Debemos reconocer que éramos pecadores, pero por medio del bautismo y en el nombre de Jesucristo fuimos perdonados. Y Él prometió: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Por lo tanto, los verdaderos creyentes en Cristo no somos pecadores. Aceptamos que tenemos pecado, y no hay hombre que no peque. Segunda de Crónicas 6:36. Porque si hasta en el mirar pecamos, ya se nos ha dicho que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. La responsabilidad es nuestra. Pablo fue muy claro a esto y exhortó diciendo: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Romanos 6, 11, 13. Reitero que hay una escasez grande de verdaderos mensajeros del Evangelio, portadores de santidad y de paz y de la verdad de Cristo.
Hoy en día se nota una tendencia de libertinaje en muchos mensajeros de Cristo. En estos días finales es más común ver mensajeros que tienen esposas y amantes, lo cual es una actitud abominable delante del Señor. Él aborrece la deslealtad. Malaquías 2, 14, 15. Mensajeros que prefieren fallar la semana al culto de reunión y de adoración, pero ni un solo día su faena terrenal, en contra de los principios y ordenanzas de Cristo y de sus apóstoles, cuando se dice: vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscar el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Lucas 12, 29 al 31. Cuando dice la gente del mundo, se refiere a pecadores. Compare Mateo 5, 47 con Lucas 6, 32 al 34. Al decir gentil dice pecadores. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia y dijo: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que el día se acerca. Hebreos 10, 25. A algunos que irresponsablemente anunciaban el Evangelio, Pablo les exhortó diciendo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 17, 19. Hubo tiempo en que sacerdotes de Dios abandonaron el sacerdocio y se corrompieron en la búsqueda de riquezas materiales y fueron reprendidos por el Señor. Ageo 1, 6 al 9. Querido creyente, de acuerdo a la Biblia, los sacerdotes de Dios, o sea, los mensajeros del Evangelio, que no anden conforme al mandamiento de los apóstoles dado por Cristo, provocan confusión y desdicha en el pueblo de Dios. El profeta Jonás, como mensajero de Dios, optó por la desobediencia, rehusando a su ministerio profético de llevar el mensaje a Nínive, capital del imperio asirio. Mientras se mantuvo en rebeldía, este fue motivo de pánico a todos los de la nave a Tarsis. Si Jonás no hubiera reflexionado y revela la verdad que él huía de la ordenanza de Dios, todos habrían muerto por un mal mensajero. En el libro de Proverbios está escrito así: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Proverbios 13, 17. En los días del rey David habían mensajeros. Estos mensajeros eran hombres que corrían de a pies y llevaban la noticia al rey de lo que sucedía en la guerra. Dichos mensajeros eran conocidos desde lejos en su manera de correr, y se conocía el que traía buenas nuevas por ser hombre de bien. Segunda de Samuel 18, 26 al 27. A esto el apóstol enseña que el mensajero de Dios no depende de recomendación de hombre, porque nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Segunda de Corintios 3, 2 al 3. Amado, Dios exige a sus ministros mensajeros del Evangelio pureza absoluta, diciendo: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, 1. Amados mensajeros del Evangelio, permítame hacer una aclaración. Todo creyente que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo y por el hecho de haber tomado su nombre, ya entró en el sacerdocio de Cristo, en el nuevo pacto, y ya es un mensajero, porque al instante Dios le dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Y mayormente si ha sido bautizado con Espíritu Santo, porque entonces estamos completos en Cristo. Colosenses 2, 9, 10. El apóstol Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. Pedro estaba hablando a la iglesia, y no en términos de la ley a los judíos.
Pedro sabía que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, Lucas 16:16, y que el fin de la ley fue Cristo, Romanos 10:4. De ahí la predicación del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Querido hermano, las enseñanzas de los apóstoles es muy clara cuando se dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:14-16. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Primera de Pedro 4:3. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Lo de pasiones juveniles habla de apasionados por deporte, hasta con artes marciales, apasionados por la música mundana, de ritmo y letras profanas, que en vez de conducir el alma a Dios, la llevan a la disco y aún hasta los prostíbulos, apasionados por el baile y tantas otras cosas que tienen en cautiverio a la juventud y hasta edades maduras. Como mensajero de Dios, de ahí tiene que huir, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Que el Señor Jesús le bendiga. Oremos. Padre Santo, ruego a usted por todas aquellas personas que predican su palabra y han escuchado este mensaje. Fortalézcales para que sigan llevando el mensaje y miles de almas vengan a Cristo por la predicación de ellos y sean salvos. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, mi Dios. Amén.